$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes al programa Hagamos un Trueque, una edición más de este evento de TLC Magazine México. Y recuerden que estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo 5 años de transmisión, de compartir conocimientos y experiencias en comercio exterior, fiscal y aduanas. El día de hoy, pues tenemos de invitada a la doctora Jessica Iselín Talavera. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muy honrada de estar aquí con dos señorones, ¿no? El doctor Máximo Carvajal y el ingeniero Enrique Verón Jiménez. De verdad, un placer y un honor que me hayan invitado el día de hoy a platicar con ustedes. Ay, muchísimas gracias. Pues sí, bienvenido nuestro panelista, el doctor Máximo y el ingeniero Enrique, que también se está uniendo en estos momentos. Si me permiten, bienvenidos a todos los que ya se están uniendo de diferentes partes de México y del mundo. Buenas tardes a todos. Si me permiten, voy a presentar la semblanza de la doctora Jessica. Actualmente es directora general de Iselin Consultores. Ha recibido 2 doctorados honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados y por el Colegio Internacional de Profesionistas. Cuenta con 2 certificaciones por conocer. Es expositora en cursos en materia aduanera y de comercio exterior desde 1997. Integrante de la Asociación de Mujeres Aduaneras, de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana y del Clúster Nacional de Materia Fiscal y Legal Aduanera. Es autora de la compilación de obras Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y también ha escrito diversos artículos para revistas especializadas en materia aduanera. Bienvenida y le cedo el uso de la voz. Bienvenido, ingeniero. Ya está por aquí el ingeniero. Aquí, admirado ingeniero por una servidora y también el doctor Máximo Carvajal. De verdad, súper honrada de Gracias. estar acá. Gracias, Jessica. Es un placer escucharte y vamos a ver qué podemos aprender también. Gracias. No, al contrario, y como nos mencionaban, no estamos de manteles largos porque están cumpliendo 5 años, ¿no? En este esfuerzo, en este día a día. Entonces es una gran colaboración que han hecho durante estos 5 años al comercio exterior. Pues muchísimas felicidades. Y pues hoy vamos a platicar. Ahí me salté el nombre de la plática, ¿no? Yo me acuerdo, por ahí del 26 de agosto del 2024 estuve con ustedes compartiendo un tema muy similar y yo dejaría, ¿no? Ahí como una pregunta, ¿y qué fue lo que hicimos de agosto a la fecha, ¿no? Porque hoy justo vamos a hablar de las distintas modificaciones que ha tenido la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en cuanto al aumento de aranceles. Hoy creo que más que esto, también nos está preocupando lo que está pasando con los aranceles, estos aranceles del 25%, que sí, que ahorita se suspenden por un mes para la industria automotriz terminal. También hay confusión de que si ahora para todos, pero aquí, aquí vamos a ver entonces cómo nos vamos a ver afectados, por un lado, con los aranceles que han aumentado dentro del territorio nacional a la importación. Sí, eso es lo que vamos a analizar justamente el día de hoy. Pero si lo vemos de manera macro, imagínense a la industria, ¿qué afectación tiene? Un insumo que importaba con un arancel alto, que de alguna manera, si bien es cierto, por mercancía no originaria, que se incorporaba a una mercancía originaria al amparo de 2.5 de Temec, tenía que pagar impuesto al entrar o al salir de ese poquito insumo en cuanto a la importación. Al haber un aumento, ya me pegó. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora imagínense que además tengo que pagar un impuesto del 25% cuando entre a Estados Unidos. Y
Esto es bien trascendente. Si bien es cierto, nosotros sabemos que el impuesto general de importación, así como cualquier arancel, al final del día se convierte en costo y siempre decimos que lo va a pagar el importador. El problema que tienen hoy por hoy algunos productores mexicanos, y si no es cierto, por favor, díganmelo, porque yo he recibido preguntas de estos productores y me dicen, Jessica, no, yo en el romanticismo y en la cuadradez del comercio exterior, Jessica, ¿y estos aranceles del 25%? No te preocupes, solamente le va a afectar a los americanos porque ellos son los que van a pagar. ¿Qué pasa? No estamos en las mismas condiciones que en Estados Unidos, porque el comprador en Estados Unidos te dice y te contesta, ¿me quieres seguir vendiendo? Sí, pues hazte cargo tú, mexicano, de ese 25%. Oye, pero es que a mí no me corresponde, diría un sabio grupo de filósofos. Es así, así es, y no hay nada que hacer. Y entonces, de alguna manera, en México, hoy por hoy estamos afectados. Y estamos afectados el sector productivo por dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Por los aumentos de aranceles que hemos tenido en México, que si bien es cierto, y como comentábamos, estuvimos platicando de estos decretos de aumento de arancel que hubo en el 2023, bueno, primero la tarifa se publica el 7 de junio del 2022, cuando adopta la séptima enmienda con ciertos aranceles, ¿no? Posteriormente, el 15 de agosto tenemos un aumento de aranceles, 23 de diciembre del 2023 otro, y luego 22 de abril del 2024 echan todo para atrás, todo lo anterior para atrás, y vive solamente hoy por hoy vive ese aumento de arancel temporal publicado el 22 de abril del 2004. Hemos tenido dos decretos que nos pegan bien fuerte y el otro el 19 de diciembre del 2004, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de estos decretos. A mí me encantaría que nos centráramos, y yo siempre digo, una operación de comercio exterior siempre hay que verla desde arriba para ver de qué lado estás parado, si estás parado del lado del país exportador o del lado del país importador. ¿Por qué? Porque regulaciones, aranceles pudieran cambiar, ¿no? Cuando se trata de importación y se trata de exportación. Y por eso comentaba yo que hoy por hoy el pobrecito, vamos a decir, ¿no? Productor en México está afectado primero por lo que pasó en México este 22 de abril y este 19 de diciembre del 2024. Ok, segundo, hoy China ya estuvieron reclamando, entre otros. Si quieren, al final vemos las preguntas para no no quitarle continuidad, porque creo que aquí así lo vamos a hacer en esta dinámica del día de hoy, ¿no? Pero bueno, tenemos estos dos decretos. En el primer decreto, el del 22 de abril del 2024, es cuando vemos afectados muchísimos sectores: acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico, productos químicos, papel, cartón, productos cerámicos, vidrio, manufacturas, material eléctrico, material de transporte, instrumentos musicales, muebles, entre otros. Cuando yo reviso los considerandos, que sería el por qué el aumento, el por qué se está dando este aumento de aranceles, pues primero me doy cuenta que efectivamente los aranceles van a oscilar entre un 5, en los aumentos entre un 5 y un 50%, que si bien es cierto, solamente dos fracciones arancelarias se fueron al 50%, la realidad es que hay un impacto. Hay un impacto y además se siente un precedente de que en todos los aranceles que en algún momento determinado podrían irse hasta un 50%. Ahí vimos durante esta publicación que se publica aumento para 544 fracciones. El 8 de mayo se publica otro decreto de modificación en el que se bajan de esos aumentos de aranceles dos fracciones arancelarias, 7616-1002 y 7601 y 7601-2002. En total, en ese momento había 542 fracciones afectadas. Y si yo seguía revisando estos considerandos, me daba cuenta que el objetivo de estos aumentos de aranceles
tendían a un impulso a la industria nacional, a un fortalecimiento del nearshoring, a mantener una seguridad y un equilibrio en el mercado. Y dentro de estos mismos considerandos, justo fue de lo que hablamos ese 26 de agosto, aquí igualmente en Hagamos un Trueque, en el que decíamos, sí podemos desarrollar industria nacional, industria regional, atendiendo a estas recomendaciones que vamos a llegar al final, que siguen siendo las mismas al tener aumentos de aranceles. Lo que es imposible lograr y lo que es imposible crear es hacerlo en horas. Porque si recordamos la publicación, se publicaba en una edición vespertina del 22 de abril del 2024 para entrar en vigor el 23 de abril de 2024. Entonces, eso afectaba directamente a esos insumos que tenía yo que importar, y en esos insumos ya tenía un aumento hasta, en su mayoría, veíamos una continuidad del 35%. Eh, si yo hago el análisis de cómo estaban este arancel, ¿se acuerdan que la tarifa o la ley de los impuestos generales de importación y de exportación se publicó el 7 de junio del 2022 para entrar en vigor el 28 de febrero del 2022? Ok, imagínense que del 28 de febrero del 2022, es decir, casi 2023, al 22 de abril del 2024, en un año te habían subido los costos de algunos de tus insumos hasta en un 35%. Y yo hago la analogía. Yo tengo un gasto, ¿no? En casa, ¿no? Y voy al súper y llego al súper y de un día para otro me subieron, ¿sí? Todos mis insumos, ¿no? Para hacer mi producto terminado, me subieron en un 25, 30 o 35%. Imagínense la gravedad del asunto cuando ya tienes los invitados a la cena, es decir, ya tienes las ventas realizadas con un precio establecido. ¿Y qué va a pasar? No te va a alcanzar para darle de comer a todos los invitados. No estoy haciendo esta analogía en algo del día a día, pero es que así lo tenemos que ver. Ya no me alcanza para cubrir quizá mis gastos fijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que me van a pagar, recuerden, en ese momento también traíamos un tipo de cambio mucho más bajo que el de ahora, entonces me pegaba por dos lados, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estrategia: desarrollar proveedores nacionales, desarrollar proveedores regionales, etcétera, etcétera. Yo hoy le preguntaría a todos los asistentes que tenemos aquí el día de hoy, ¿hicimos algo? ¿Logramos empezar a desarrollar o por lo menos a buscarlos? Porque hoy, hoy con lo que tenemos, con los aranceles de Trump, pues a lo mejor eso hubiera podido ayudarnos si es que hubiéramos tenido ya este proveedor en Estados Unidos, porque recuerden que si voy a retornar mercancía de México, sí, de acuerdo a lo que está hoy planteado por Estados Unidos, pero que se hizo con insumos norteamericanos, entonces esos no van a pagar ese 25%, ¿sí? Y bueno, ahí hay muchísimo obviamente que analizar, pero lo que yo quiero transmitir hoy es esta preocupación que tenemos por no crear quizá estos proveedores regionales, pero también que muchos de los productores, exportadores, dicen, Jessica, pero no los hay. No los hay más que en Asia y no los hay quizá del país más castigado. Y entonces, imagínense, porque además, aquí, de manera, yo les digo, muy romántica, vamos a hacer un impulso a la industria nacional. Vamos a desarrollar este nearshoring, ¿ok? Para que se vengan las fábricas y aquí transformemos y aquí hagamos y aquí pongamos insumos, ¿sí? Pero si era eso, pues entonces el aumento de arancel hubiera tenido que ser para puro producto terminado, ¿no? Y entonces sí, fortalecer la industria nacional, porque si no, pues cuando hay tantos insumos que además no encuentro más que en países con castigo de ese 35%, no hay manera de que no me impacte de manera grave, diría yo, al momento de determinar mi precio
de venta o al momento de calcular, ¿no? Y al momento de haber hecho quizá mis prevenciones anuales y porque ni siquiera las prevenciones me van a alcanzar. Pero ese era el planteamiento en ese momento de los aumentos de aranceles del 22 de abril. Después tenemos otro aumento de arancel. ¿Sí? El día 19 de diciembre del 2024, en el que ahí se anuncian, ¿no? Estos dos sectores afectados, el sector textil, ay, perdón, ya me eché globos, creo, con las manos, ¿no? Pero bueno, no sé qué seña es la que hace los globos, pero la voy a investigar. Pero aquí el objetivo, el sentir, el sentimiento que nos transmite la autoridad a través de estos considerandos es distinto. Primero, vamos a notar que hay 17 fracciones afectadas con un 15% del sector textil, 138 fracciones del sector de la confección, adicionando entonces 28 al sector textil, a 49 al sector de la confección, 17 más de las que había, porque de esta publicación, algunas ya habían sido afectadas en la publicación del 19 de abril, ¿no? Y entonces, bueno, aquí no dejan de ser otra cosa que no sean números, pero, o estadísticas. Aquí el sentir es diferente, ¿sí? En el otro era para fortalecer a la industria nacional, pero más allá, a crear ese nearshoring y darle fortalecimiento. Aquí vemos un análisis ya por parte de la autoridad, descenso de la industria textil del 4%, mientras que la industria de la confección había caído un 5,1%, aumentando la importación a la industria textil de un 0,8%, mientras que la industria de la confección aumentaron las importaciones a tasa anual. Entonces aquí hay un frene, ¿no? Y es lo que nos dice la autoridad. Vamos a frenar de alguna manera las importaciones de productos textiles a territorio nacional y vamos a proteger a la industria nacional. Y entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Y qué análisis hace también en esos considerandos? Te dice, hemos detectado que hay un desplazamiento de la industria nacional y también argumentan ahí, ¿no? De países con los que tenemos tratado de libre comercio, porque resulta que el precio, el precio final, ya con todo y aranceles, cuando yo hago una importación de un país contratado, es más bajo que de un país sin tratado. Por lo tanto, ahí vemos de alguna manera una subvaluación que tenemos que tener claro y quién mejor que el doctor Máximo Carvajal, ¿no? Para darme la razón o aventarme un zapato, como yo les digo, tenemos que tener claro que si efectivamente hay una subvaluación de precios a través de una práctica desleal de comercio internacional, pues la vacuna no tiene que ser el aumento de aranceles, ¿no? Para eso tendríamos nosotros las cuotas compensatorias y tendría que haber un mecanismo distinto. Es decir, se trata de una subvaluación de una mercancía que está cometiendo dumping o está cometiendo subvención, o se trata de cuestiones comerciales que tendríamos nosotros que entrar en ese juego comercial, pero no por una práctica desleal de comercio internacional, porque entonces es de alguna manera, pues regresar a los 90, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando pues cuando la industria textil se tuvo que fortalecer sí o sí, porque venía primero las cuotas compensatorias, luego las medidas de transición en el que ya se van a quitar y hay que preparar, ¿no? Entonces, eh, habría que ver, dicen los que saben, que el decreto del 22 de abril de 2024 sorprendió a todos. Nadie lo esperaba, pero que el decreto del 19 de marzo sí fue de alguna manera peloteado, ¿no? Con el sector interesado y que sí hay producción nacional en México de algunas de estas mercancías que sufrieron ese aumento de arancel. ¿Yo qué les diría?
acérquense a las cámaras, acérquense a la Canaintex, porque a lo mejor no tenemos la información completa de que si efectivamente hay producción o no hay producción de algún tipo de hilo, de algún tipo de tela. Sabemos que hay algún tipo de spandex que no se produce en ninguna parte del mundo más que en Estados Unidos, y eso viene a contradecir estos aumentos de aranceles y estas manifestaciones que de alguna manera hace la autoridad. Pero esto nos pegó horrible, ¿no? Y estuvimos sufriendo del 20 de diciembre del 2024 hasta el día 13 de enero del 2025. ¿Por qué? Porque salvados, ¿no? Por la campana, salvados por el Chapulín Colorado, el oficio 420-25-001 perdona, ¿no? De alguna manera a estas empresas IMEX y podían solicitar prórroga. Y esta prórroga la podían cumplir empresas o la podían tener empresas cumplidas, y esta prórroga solamente se hace para estos 6 meses. ¿Qué características tenían que cumplir estas empresas? Contar con el registro en el esquema de certificación de empresas y no encontrarse sujeto a un procedimiento de suspensión o cancelación. Cumplir con las disposiciones del apartado C del anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, otorgando a la autoridad acceso en línea al sistema de inventarios. Ojo, esto lo emite la Secretaría de Economía. En ese momento, el escrito que habíamos presentado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy también lo teníamos que comunicar a la Secretaría de Economía. El primer día hubo importadores que transmiten esa información, y ¿qué les dicen? No, no es con nosotros, es con el SAT, ¿no? Y no estaban preparados. Insisto, sigue sorprendiendo hasta dentro de la estructura, ¿no? A los 2 días o a las 3 horas ya empiezan pues sí, ¿verdad? Fue por la publicación del oficio 420-25-001, ¿no? Y también las empresas CIMEX solo podrán llevar a cabo nuevas operaciones de comercio exterior de mercancías clasificadas en las fracciones arancelarias que hayan importado en el último año de calendario. Todos estos aumentos de arancel que hemos tenido el 22 de abril del 2024, 19 de diciembre del 2024, homologan el periodo. Si ustedes se acuerdan, el 22 de abril del 2024 decía que era por un periodo de 2 años, en tanto que el 19 de diciembre sí indica la fecha y establece que, esta temporalidad del aumento de arancel será para el 23 de abril del 2026. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues esta temporalidad de aumento de aranceles. ¿Qué va a pasar dentro de 1 año y unos meses? Van a regresar los aranceles a como estaban el 7 de junio del 2022, entrando en vigor 28 de diciembre del 2022, o habrá un aumento mucho más alto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué va a pasar ahorita? Híjole, y es que estamos viviendo, sin lugar a duda, algo, yo les diría quizá, una película de terror. ¿Por qué? Porque estamos en una incertidumbre. ¿Qué pasa? Aquí vamos el y sí, ¿no? Y eso lo podemos hacer de manera muy trágica o de manera muy romántica y hermosa. ¿Y si van los aranceles del 25%? ¿Y si nuestra autoridad decide hacer una reciprocidad y además pone otro arancel? ¿Y si hacen un IMEX 4.0 y ya no hay importaciones? No, o sea, y si me voy al y si, ¿no? Ya me fui a la parte trágica, me voy a la parte romántica, ¿no? Y ahorita les voy a alegrar el corazón a todos.
Y si al rato dicen que ese 25% de arancel definitivamente no va a pasar, y si entonces por reciprocidad viene una disminución de aranceles, ¿no? Por parte de nuestra autoridad, y entonces regresábamos a cuando éramos felices y no lo sabíamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Yo no sé si aquí el doctor Máximo Carvajal, el ingeniero Enrique Herón, tengan un pronóstico. Yo de verdad me siento como que no puedo decir ni el sí trágico, ni el sí maravilloso. En la mañana platicaba yo con alguien, le digo, ¿qué tal que dicen, ni tú ni yo, 12.5? No, no sé, o sea, es que no sabemos. Y, y hemos escuchado de algunas manifestaciones que responder con reciprocidad, pues podría ser caótico. Porque, insisto, seguimos afectando al productor nacional, ¿no? Y insisto, estoy viendo la perspectiva desde que nosotros somos un país importador, somos un país productor y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y se puede voltear, como ya se ha volteado con algunos productores en México, y decirles, si me quieres seguir vendiendo, tú te comes, por lo menos de aquí a nuestro siguiente contrato, ese arancel del 25%. Y entonces nosotros nos vemos bien afectados. ¿Qué es lo que yo creo que este análisis, de alguna manera, yo supongo que lo están haciendo las autoridades americanas, porque no están viendo entonces que si esto trasciende y sigue siendo parte de quien lo debe de pagar, que al final es el importador final, el consumidor final, en 10 días vemos una cuestión de aumento de precios en Estados Unidos impresionante. Hoy por hoy en frontera te están diciendo, a ver, imagínate que antes no pagabas nada por la exportación de aguacate. Hoy, por la importación a territorio nacional en Estados Unidos, el importador tiene que pagar un 25% más, que esto se podría traducir en $1 millón diarios. ¿Qué fianza vas a conseguir? ¿Qué afianzadora te va a responder? O sea, está crítico. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas personas, ¿qué hacen? Ellos mismos tienen esta producción en México y ahora su venta en Estados Unidos. Y quizás sean importador y exportador. No hay manera de pagar esos aranceles por precios convenidos. ¿Qué va a pasar si se lo hacen pagar al productor nacional? Porque están de acuerdo que en una práctica normal, imagínense que nosotros, y regresamos a los aumentos de aranceles del 22 de abril y el 19 de diciembre, que dijeran, pues no lo paga el consumidor, lo paga mi comprador. No estaríamos tratando de conseguir proveeduría nacional, no estaríamos tratando de conseguir proveeduría regional, de desarrollar proveedores, etcétera, etcétera. No sé si soy clara en esto que quiero transmitir, que quién es el afectado en el papel y en el deber ser, tiene que ser el país importador cuando tiene aumento de aranceles, pegándole al consumidor final del país importador. Sin embargo, si ese país importador le dice al vendedor, si me quieres seguir vendiendo, tú vas a absorber ese arancel, señores, nos están dando en la torre por ambos lados. Tenemos aumento de arancel de importación, que ese, desgraciadamente, sí lo estamos pagando nosotros. Por eso nos preocupa este aumento de arancel. Porque en teoría no me tendría que afectar a mí un aumento de arancel de mercancía de importación en Estados Unidos. Sí, o sea, eso sería la teoría, pero la realidad es que no es esa. Y la realidad es que estamos viviendo una situación bien, bien complicada. Hoy los mercados, ¿no? El dólar ayer a 20.80,
hoy a 20, 40, bueno, pues algún tipo de estabilidad sintieron cuando vieron que las tres naciones ya estaban en pláticas, algunas manifestaciones por parte del secretario de Economía de Estados Unidos, ¿no? Argumentando que a lo mejor iba a haber un cese al fuego, ¿no? Literal, y que entonces íbamos a seguir como estábamos. Usando de alguna manera nuestro Tratado de Libre Comercio, nuestro TEMEC. Porque la realidad es que el TEMEC se seguirá respetando. Este nuevo impuesto es el que no está negociado con TEMEC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues llorar, no, no es cierto. Además de, ¿no? Pues tenemos que hacer una planeación, tenemos que hacer un análisis y yo me voy solamente, y la plática estaba hecha el día de hoy para platicar, yo que nos tenemos que estar metiendo con Estados Unidos, pero la realidad es que creo que el día de hoy lo amerita, ¿no? Platicar de los aumentos de aranceles que hemos tenido en México, del impacto que podemos tener como industria nacional por los aranceles de importación en Estados Unidos, porque si no, quien no sabe de comercio exterior va a decir, ¿y por qué me preocupo? Si ya me preocupé por el de importación en México, ¿por qué me preocupo por el de importación en Estados Unidos si ese no me pega? Ese nos preocupamos por la práctica comercial que existe entre un exportador mexicano y un importador de Estados Unidos, ¿no? Esa relación vendedor-comprador y ver de alguna manera quién tiene la sartén por el mango. Irnos o que México responda con una reciprocidad, creando otro tipo de impuesto, híjole, creo que seguiríamos prendiendo fuego, ¿no? Hay que analizar el aumento de arancel, el impacto que tiene en la industria manufacturera que le están pegando por todos lados, sí, el impacto en el comercio y siempre vamos a ver que estos impuestos tienen un impacto en el costo o tienen un impacto en las utilidades. Porque si no lo paga el consumidor final, pues estás tú sacrificando de alguna manera un porcentaje de utilidades. Eh, es un problema grave el que estamos viviendo, no solo en México, ¿no? Sino esto afecta de manera internacional. Tenemos aumento de arancel a partir también de ayer del 20% para ceros en el caso de origen chino. Entonces, híjole, hagan una cuenta. ¿De qué lado quieres? ¿De importación? Ya. Le importaste con un 35% más el insumo. Hoy que entre Estados Unidos, procedencia de México, 25%. Más China, si fuera un acero, 20%. Si se trata de otro tipo de mercancía, 10%. Si no es originaria si es originaria de Temec, ya le paré, ¿ok? Pero si la mercancía no alcanza origen, entonces también ponle el arancel general. Y al final del día, ¿qué porcentaje estamos viendo de aumento en el costo? El 35 de entrada, ¿están de acuerdo? Más 10, más 25 por tener el 10 chino o 20 chino, dependiendo, más 25%, más si no entra con arancel preferencial, pues digo, ya no salió el negocio, ¿sí? Y entonces, al final del día, creo que es un estudio, un análisis que tienen que hacer los importadores, tienen que hacer, ¿no? Los jefes de gobierno para los presidentes, ¿no? De cada uno de los países, para ver de qué manera estamos en conjunto afectando al comercio ya sea regional, global, y de ahí, pues hacer equipos, ¿no? Que ya habíamos platicado en esa ocasión, que hoy la tendencia ya no es la globalización, sino la regionalización. Y entonces, ¿cómo vamos haciendo equipo? Pero ahora resulta que con quien teníamos planeado hacer equipo, pues ya nos estamos viendo afectados. Porque si yo solamente volteo a ver el aumento de arancel en México, borro
¿Borro totalmente el aumento de arancel en Estados Unidos? ¿Qué hago? Busco con qué países puedo obtener una preferencia arancelaria. ¿Para qué? Para que no me afecte este aumento de arancel en México. ¿En qué caso puedo usar el PROSEC? Lo hemos comentado también el 26 de agosto, que los PROSEC no se pueden mezclar, ¿no? Es 1 a 1, porque si no sería una omisión de contribuciones. Regla octava, híjole, ¿y ahora cómo le hago para las temporales? Bueno, sí tengo un chancecito, ¿no? Pero va a ser de 6 meses. El arancel a franja o región fronteriza, incluso zona libre de Chetumal. Eh, revisar desarrollo de proveedores nacionales. No, pues ya ni nacionales. ¿Están de acuerdo? Porque si pretendo exportar, insisto, si me regreso a solamente observar los aranceles en México, sí, desarrollo de proveedores regionales, nacionales, aún mejor. Pero si lo veo hoy de manera macro y me volteo a ver lo que podría llegar a estar pasando con este aumento del 25% de arancel, señores, ni proveedores nacionales. Si no quiero pagar, ¿a dónde tendría yo que desarrollar un proveedor? Pues en Estados Unidos, ¿no? Porque esos cuando sean importados y sean retornados, en ese momento no estarán sujetos al arancel, siempre y cuando obviamente tengan este origen de Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, pues nacionales, porque esto que tengo con países con los que tenía TLC, si lo veo desde el lado del país importador, es lo que debo de hacer. Sin embargo, si lo veo de manera macro, es decir, volteo a ver lo que está pasando en Estados Unidos, pues entonces ya tampoco tiene ningún chiste. Sí, no sé si fui clara, Guadalupe, ingeniero, doctor, lo que queremos transmitir, cómo es que afecta realmente a la industria. Y a veces es mucha información muy técnica, pero yo digo, en lugar de verlo como técnico, hay que verlo como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Pon un precio y de ahí empieza a aumentar, porque al final todo eso va a ser la integración para poder tú empezar a establecer el precio de venta de tu mercancía y entonces hacer tus prevenciones y entonces empezar a hacer tus negociaciones con tus clientes y o qué hacemos o buscamos, ¿no? Por ahí alguien dice, ¿no? También hay de manera muy romántica, ¿no? También, pues no hay que venderle nada a Estados Unidos. Ah, no, ¿y entonces a quién? No, pues ven, te empieza a desarrollar a clientes. ¿Cómo le hacemos? O sea, no es tan fácil. O sea, en el papel todo podría ser maravilloso. ¿Por qué? Vamos a suponemos sin conceder, decimos no a Estados Unidos. Empezamos a enfocarnos en un país europeo, ¿ok? A buscar estas relaciones comerciales, no importa que le pegue en la distancia, lo que quieran. Si bien nos va desarrollar este comercio en el que hoy quizá dependamos de nuestro principal socio comercial a un 80%, pues quizá podríamos bajarle un 20, un 30, pero esto podría llegarse a ver, quizá, no sé, en 5 años. Sí, nada de esto desgraciadamente es inmediato. Y ahorita es cuando yo creo que nos estamos afectando, ¿no? Está difícil la situación. A lo mejor mañana pasa el y si sí, que nos alegra el corazón, ¿no? Y ese es en el que queremos estar todos, porque si nos vamos al y si sí, que es echarle más leña al fuego, híjole, creo que la cuestión sí se va a poner bien, bien preocupante, ¿no? Pues ahora sí que muchísimas, muchísimas gracias. Podemos ya atender dudas, comentarios. Está preocupante, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Qué información tan valiosa. Ahorita vamos a dar paso a las preguntas que ya surgieron bastantes. Y Ujú. de hecho ya hay reacciones, ¿no? Nosotros que estamos acá en la frontera, ya hay reacciones de empresas como Chipotle, ¿no? No le vamos a subir aunque el aguacate pague el 25, pero Target dijo sí le voy a subir, entonces pues le va a pegar directamente. Estaba viendo un análisis incluso de la gasolina para los
estados del este, ¿no? Que viene de Canadá también, o sea, pegamos por los dos lados. Es Bueno, correcto. muy interesante, muy interesante. Bueno, voy a dar paso a las preguntas por aquí. Nos pregunta Betty y dice, según la página, perdón, se me movió, según la página de la OMC, hoy Canadá y China ya enviaron reclamación ante la OMC respecto de las medidas arancelarias de Estados Unidos. Si se sabe si México lo hizo. Pues que hayan mandado algo a la OMC, yo no lo sé. Lo que anuncian, ¿no? Y ponen con gran anuncio es que pues están llegando a negociaciones y se está buscando este, pues congraciarnos o ver de qué manera hay una buena colaboración. Ha habido estas manifestaciones por parte del secretario de Economía de Estados Unidos en el que parece que ya nos estamos arreglando. Nuestro presidente a veces es muy empático, ¿no? Y entonces a lo mejor vamos a llegar a un buen arreglo, si no a todos los sectores, por lo menos algunos. Y justamente yo creo que el sector, ¿no? Agropecuario es el que va a tener que ver beneficiado, porque si no, pues sí va a estar bien, bien complicado también para ellos, ¿no? Por lo que también nos comentas, Guadalupe. Así es, comenta Marina, es preocupante, ya nos pararon clientes exportaciones porque esperan ver qué sigue pasando y mientras ya nos está afectando, me imagino que ella está en una agencia aduanal. Imagínate, ¿no? Entonces sí está bien, bien complicado porque mm, hay algunas especulaciones, ¿no? Que entonces ya se va a ir para abajo este 25% y va a haber una prórroga. Bueno, entonces, ¿qué me espero? O hago las exportaciones, que es justo lo que yo creo que nos plantea Marina, ¿no? Le han dicho, no es que a lo mejor mañana ya no hay 25%. No, pues entonces ahí déjalo, ¿no? Para que no lo tengas tú que exportar. Así es, doctora, aquí imagínese, pasan las madrinas de carros de Toyota que exportan. Me imagino que si hoy no si hoy exportaron tienen el 25 y los Es de mañana correcto. ya no lo tienen. Entonces sí, sí está preocupante, Entonces ¿no? dices, no, pues mejor me espero mañana. Y si no, me ha Ajá, pasado. O sea, imagínate la incertidumbre, sí, 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 porque ¿qué sí. tal que te esperas? Si te esperaste y si te quitan el arancel del 25%, dices que bueno. Pero si pasan los días y no tienes nada, pues no puedes detener la operación, ¿no? Y nos van a hacer un caos la garita. También esa es otra, ¿no? Pero bueno, Más. sí, por aquí también nos comenta Francisco respecto al comentario de los proveedores. Yo vi que apareció justo con los proveedores de Estados Unidos, Ujú. donde se establece que los productos con componentes originarios de Estados Unidos no pagarían el arancel del En el, 25%. en el mismo comunicado que han hecho, ay, no me acuerdo, ¿cuál es? Bueno, no sé, pero sí, ese sí está ya por escrito, si no, ahorita lo busco y se los proyecto, en el que ahí establece que cuando estén hechos con insumos de Estados Unidos, esos al retorno no van a pagar. Ojo, el insumo de Estados Unidos. No, acuérdense que aquí estamos hablando y hablan de este pago por el valor agregado. ¿Ok? Por el valor agregado dentro, entonces vas a pagar no por lo de Estados Unidos, sino vas a pagar por el mexicano, ¿no? Por así decirlo. Sí, por la transformación, ¿no? Del Por servicio de las, la por la, transformación. cuando tengan transformación sustancial también lo establecen, ¿no? No sé si Sí. aquí el maestro Máximo Carvajal o ingeniero Herón tengan algo más Sí, así. sí, sí, sí. Igual si quieren intervenir en lo que es, porque hay muchas preguntas, hay muchas preguntas y felicitaciones también. Marina nos comentaba que son productores. Síguele con Eh, las preguntas, Guadalupe. sí, ya las está Oh, viendo las que vienen ahí. ya las estoy viendo aquí, a ver, vamos. Julio dice que excelente exposición, con mucho sentido práctico. Eric pregunta, ¿no crees que sea una jugada de Trump para sacudir y después renegociar para sacar mejores condiciones, que es su método? Sí, no, muchos dicen, ¿no?
le gusta un poco preocupar, le gusta un poco hacer el show, pero al final del día, pues yo creo que no dejan de ser opiniones. Habrá quien diga, ha perdido credibilidad, habrá quien diga, pues con tal de no perderla, van a ver que sí nos lo va a aplicar. Pues al final del día no dejan de ser opiniones que desestabilizan, desestabilizan el gobierno. Y aquí, pues lo grave no es lo que expresen, ¿no? Porque pues yo puedo expresar cualquier sentimiento, pero la realidad es que tenemos que esperar a dar una solución o ver cuál es una publicación real, ¿no? Porque para renegociar qué el tratado, para renegociar qué regulaciones y restricciones no arancelarias, pues sí puede ser una estrategia, ¿no? Como una estrategia de gobierno, pero también creo que para anunciarlo, pues es que y desestabilizar también a los mercados, quizá haya algo que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Algo más. Nos comenta Sergio que México va a esperar la llamada entre la presidenta y Donald Trump para lo que anuncie el domingo, ¿no? Porque está citando a un meeting, ¿no? Entonces también que se espera, que hay mucha expectativa en esa llamada del día de mañana. Y gracias por la ponencia. Gracias a ti, Sergio. Y por aquí también el maestro Héctor, que no pudo subir a panelista hoy, pero nos comenta que Gabriela Siller del Banco Base menciona que los aranceles representan un costo diario equivalente a 3.700 millones de pesos o 3.3% del PIB para México. Bueno, adelante, ingeniero. Adelante. No, nada más digo, es que dices una cosa muy preocupante al principio y lo repites después, ¿no? Esto de que si te compro yo a Estados Unidos, pero tú pagas el impuesto de mi importación. Oye, espérame tantito. Ese es tu problema. Pero desgraciadamente se puede dar. Porque entonces lo que No, ya está se pasando, dio. sí, Ingeniero, ya se dio. Una empresa de pañales me dijo, Jessica, ¿qué hacemos? Ya me dijo que si le quiero seguir vendiendo, ¡zas! No, qué preocupante es eso, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es que estoy pagando entonces 25% a mi exportación. para que tú lo puedas inventar. Cuando Importante. Tú vas a absorber ese gasto si quieres que yo te siga comprando. Ese es es el duro. problema. Porque si no, ¿por qué nos tendría que preocupar el arancel de importación en Estados Unidos? Sí, sí, No sí, tendría nada. Porque entonces, que se preocuparan entonces los de Estados Unidos por el 35% que nos acaban de imponer, claro. y 2 y el 10. No. Y entonces es por eso que nos estamos viendo súper afectados, porque les están dando por los dos lados. Y yo te apuesto que más de un importador, eso le ha dicho su comprador en Estados Unidos. Pues, ¿cómo le hacemos? Yo, ¿cómo le hago si de dónde voy a sacar? Ni siquiera voy a encontrar una afianzadora para pagar los impuestos. No, bueno, pues es que tienen que pagar impuestos ellos, ya es su problema. Yo tengo mi problema de mis impuestos de importación y los pago. Y sin chistar, y yo sé que esos son impuestos míos. Es mi bronca. No le voy a decir al que le compro, oye, paga el 20%, me mandas el 20% para pagarlo acá. Espérame tantito, ¿por qué? Eso es Eso un es lo que está problema pasando. local y qué preocupante es eso, que ahora sí que pues tendremos que buscar entonces esas exportaciones fuera de Estados Unidos. Imagínate Para voltear a que ver el que le a exporta, América. que el que le exporta a Walmart le diga, yo no voy a pagar, yo no puedo pagar este arancel. Si quieres que te siga comprando Comprando. aguacate, pues vas a tener que sacrificar algo tú, porque es una realidad. Sí, 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 ¿Quién, sí. quién tiene la sartén por el mango? Pues mira, Imagínate, es preocupante realmente, ¿no? Porque yo como vendedor tendré que diversificar mi mercado y buscar hacia dónde irme. Y aquel como comprador y como comerciante, pues te vas a quedar sin negocio. es correcto. Te Esa es vas a la quedar parte sin grave. negocio. ¿Qué es? Mira, Jessica, digo, yo estaba en Laredo. Ujú. ¿Qué pasa cuando dieron un cerrón en la frontera?
dijeron, no pasa nada de Estados Unidos para México. El mexicano dejó de comprar en Estados Unidos. Oye, Bronzeville, McAllen, Mission, Laredo, Eagle Pass, fueron ciudades muertas. Imagínate. Y Laredo no se repuso jamás. Laredo tiene el Mall del Norte y lo que tiene hacia adentro, pero lo que está en el centro ya no funciona. Todas esas tiendas tan grandes que había de toda la gente que iba, en esa época, caput, se perdieron. Y Bien. esto es una cosa que puede pasar otra vez. Y eso es una cosa que la frontera va a volver otra vez a perderse. No, está bien preocupante. Sí, es muy preocupante y es muy duro, ¿no? Ahora, pues no hay otra cosa que hay que esperar, ¿no? Porque una respuesta de México de reciprocidad nos va a pegar a nosotros, Exactamente. nos va a pegar a nosotros, porque además de la Es que nos reciprocidad, está pegando. No, la reciprocidad nos pega doble. sí, sí, nos pega doble, exactamente. Entonces, la reciprocidad no es que le vaya a pegar a Estados Unidos, aunque te voy a decir una cosa, sí le pega a Estados Unidos. Deja de No, importar cosas a Estados Unidos. sí le ¿Qué pega, hacemos en México? pero si nos vamos a la parte macro, o sea, claro que se va ¿Sí? a ver afectado, claro que va a haber el comprador sotototote que le Sí, dice el vendedor cititito, por sí, favor, véndeme, yo lo sigo con tal de seguirlo vendiendo. Pero el problema es cuando ya lo vemos a nivel macro, ¿sí? claro, ¿Cuánto exportamos? ¿Cuánto importamos? sí, ¿Cuánto dependemos o cuántas industrias mexicanas? Sí, vamos a verlo a nivel macro, ¿sí? claro, Porque de que va a haber importadores americanos afectados y que va a haber un aumento en los precios por los que sí lo tengan que absorber y se lo ambienten al comprador, es decir, al consumidor final, sí, pero industria fuerte es la que se está viendo más afectada. claro. Hijo, pues qué buen tema nos trataste y qué interesante plática. Muchas felicidades, Jessica. Un abrazo con mucho cariño Igualmente. y gracias por esta plática. No, al contrario, ingeniero. Un abrazo y toda mi admiración y respeto para usted. Hombre, igualmente para ti. Gracias. Doctor Máximo. Doctor, ¿quiere hablar usted? Yo sé que quiere compartir algo importante. Es que todavía hay más preguntas, hay muchas preguntas, pero puede usted intervenir. Gracias, Guadalupe. No, la verdad es que es el tema de los temas y será por mucho tiempo el tema el que has traído a la mesa, Jessica. Felicidades por esa razón y por escuchar los planteamientos, las ideas, las críticas que se están recibiendo a través de quienes nos están escuchando. Todo problema tiene una solución. ¿Sí? No hay problema irresoluble, desde luego. ¿Cómo se va a resolver? Yo digo que es una incógnita Ujú, por el personaje que tenemos enfrente. Es decir, no se puede negociar con una gente que no sabe negociar, que no quiere negociar, que no le interesa negociar. ujú. No se puede tratar también de seguir los mismos caminos, y en eso coincido contigo, porque nos ponemos en la ilegalidad que están los Estados Unidos, o mejor dicho, su presidente, su gobierno. Está violando tratados internacionales, está violando organizaciones internacionales, está haciendo lo que le pega la gana. Ujú. Con una gente así es muy difícil llegar a acuerdos, es muy difícil tratar. Quienes creyeron que eran esquemas de campaña es que todavía estaban pensando en la política mexicana, que sí, mucho de lo que se promete no se cumple, pero aquí no sucede ni sucederá así y creo que pueden empeorar las cosas. Es correcto. Yo sí
confío mucho en que podamos encontrar la hebra de ese hilo que tenemos que jalar. Hasta estos momentos no lo estoy viendo. Hasta estos momentos creo que estamos cometiendo ciertos errores. Imagínense ustedes, y perdón que lo diga como lo siento, en ese meeting que no necesita nuestra presidenta. Vamos a meter 100,000, 200,000 gentes en ese meeting. Votaron por ella 35 millones de mexicanos. No necesita ese respaldo. ¿Ustedes creen que el señor que está en la Casa Blanca se va a espantar por ver 200,000, 500,000 mexicanos en las plazas públicas de México y va a decir, ah, caray, voy para Entonces, atrás, perdónenme mexicanos, y les quito el 25%? No, lo que tenemos es con la inteligencia. La presidenta es una mujer inteligente. En su gabinete hay hombres y mujeres muy inteligentes. Creo que podemos encontrar una fórmula en que se atenúe el daño que estamos ya teniendo. Un daño a la industria, al comercio, al consumidor, a la inversión, y es de ida y vuelta, porque en este caso no nomás es para los mexicanos, nos llevamos la peor parte, desde luego, pero también es cuestión de que quienes están allende de nuestras fronteras también van a tener una repercusión y una repercusión fuerte. claro. Entonces, yo sí de veras apelaría y ojalá alguien escuchara a que con inteligencia, que la tenemos, empezando por quien gobierna el país, con inteligencia busquemos las soluciones, pero no con populismo. Y gracias, Jessica, No, de al veras, contrario, por tu tema, por la forma en que lo has desarrollado y por todo lo que nos has hecho pensar y decir. Gracias. no, al contrario, doctor. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Y de verdad, un honor haber estado el día de hoy con estos dos grandes señorones y esta super mujer Guadalupe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Y pues hay incógnitas que se irán solucionando, como dicen el doctor, el ingeniero y sobre todo usted, doctora, todo lo que está cambiando, ¿no? Digo, hace 3 horas había noticias, ahorita ya va a haber otras. Seguramente que terminemos va a haber más, ¿no? Sí. Así es. Entonces, bueno, pues seguimos al pendiente de todos estos cambios. Si me permiten, gracias por sus felicitaciones a la doctora Jessica. Vamos a entregar el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento a la doctora Jessica Iselín Talavera por hacer un trueque en la plática virtual con el tema modificaciones a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. El día 5 de marzo de 2025 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora de la revista, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias al doctor y a la maestra Daniela. Y pues, gracias, un honor estar acá con ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Y pues ya saben, nos vemos en los siguientes trueques del mes. Recuerden que seguimos festejando estos 5 años de transmitir conocimiento, compartir con todos ustedes y también aprendemos de sus preguntas. Nos pueden volver a ver la presentación tan interesante que estuvo a través de las redes sociales de TLC Magazine México, TLC Asociados y Trade Law College. Y recuerden, les agradecemos reaccionar a nuestro contenido para que más gente que está interesada en estos temas comparta más conocimiento. Hasta luego y buenas tardes. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque, el podcast de TLC Magazine México.
Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.